Y si te dijera que la idolatría no es algo del pasado, que tú podrías estar practicándola ahora mismo sin darte cuenta. No hablo de estatuas antiguas ni templos llenos de figuras, hablo de algo mucho más sutil y peligroso. Lo curioso es que la Biblia advierte una y otra vez sobre esto, y aún así, muchos lo seguimos ignorando. Hoy voy a mostrarte 5 verdades sobre la idolatría que podrían cambiar la forma en la que ves tu vida y tu relación con Dios. En la época bíblica, la cosa era bastante literal. Las personas fabricaban pequeñas figuras o estatuillas de madera, piedra o metal y las llamaban dioses. Estos objetos eran para ellos la representación física de una deidad y se postraban ante ellos para adorarlos. Eso es, básicamente, lo que la Biblia llama idolatría. Y lo menciona una y otra vez porque era algo que muchísima gente practicaba. Ahora, podría parecer que hoy en día eso ya no pasa, que la gente ya no se dedica a tallar figuritas de madera o fundir estatuas para llamarlas Dios. Pero cuidado, eso no significa que la idolatría haya desaparecido. De hecho, sigue siendo un problema enorme en nuestros tiempos, solo que se presenta de maneras diferentes. Y para poder enfrentarla, primero hay que entender realmente qué es. Así que, dicho esto, vamos a sumergirnos en 5 verdades que necesitas saber sobre la idolatría. Primer punto, la idolatría no es solo fabricar ídolos, también es inclinarse ante ellos y servirles. En Éxodo 23:6, Dios deja esto muy claro. No tendrás otros dioses además de mí. No te harás ninguna imagen tallada, ni figura alguna de lo que hay en el cielo, en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Este pasaje forma parte de los 10 mandamientos que Dios entregó al pueblo de Israel a través de Moisés. El primero es claro, no tener otros dioses delante de él. Y el segundo prohíbe fabricar cualquier imagen que represente algo del cielo, de la tierra o del mar. Pero muchas veces, cuando pensamos en idolatría, nos quedamos solo con esa primera idea, fabricar la imagen, y olvidamos que una parte enorme de este pecado es lo que viene después, postrarse y servirla. Lo más impactante es que, apenas un tiempo después de recibir este mandato, Israel cayó justo en eso. Si lees Éxodo 32, encontrarás que los israelitas le dijeron a Aarón, «Haznos dioses que vayan delante de nosotros». Aarón, en lugar de detenerlos, les pidió todo su oro, y con él fabricó un becerro de oro. Luego, delante de todo el pueblo, declaró que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. En otras palabras, Israel le dio a Dios una identidad completamente falsa, reduciéndolo a un objeto creado por manos humanas. Éxodo 32:8 relata cómo se inclinaron ante aquel becerro y le ofrecieron sacrificios. Por eso, cuando hablemos de idolatría, debemos entender que no es solo crear una figura o imagen, es también adorarla, postrarse ante ella y servirla. Y más aún, la idolatría no siempre es un acto físico, también puede ser algo que sucede en lo más profundo del corazón. Ahora pasemos al punto número 2. La idolatría está profundamente ligada a la codicia. En Colosenses 3:5 leemos, «Por lo tanto, hagan morir todo lo terrenal que hay en ustedes, la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la codicia, que es idolatría». En este pasaje, Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y les dice que deben dar muerte a esas partes de su vida que los empujan a pecar. Habla de eliminar la inclinación a la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la codicia. Y lo interesante es que, al final del versículo, Pablo afirma que la codicia es idolatría. Fíjate bien, aquí no se menciona tallar una estatua de madera o fundir una figura de metal para luego postrarse ante ella. Sin embargo, la idolatría sigue presente. Este versículo nos muestra que la idolatría está conectada a la codicia, y la codicia, a su vez, está vinculada a otros pecados. El comentarista bíblico David Powell dice que la codicia es el motor detrás de todos los pecados que Pablo enumera en este pasaje. Y tiene sentido. Cuando alguien cae en inmoralidad sexual, lo que realmente lo impulsa es su codicia, su hambre de placer. Un dato curioso. La palabra griega para inmoralidad sexual es porneia, de donde viene nuestra palabra pornografía. Así que cuando hablamos de inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas o malos deseos, todos tienen el mismo combustible, la codicia. Y aquí Pablo es claro, esa codicia es idolatría. Entonces, si hablamos de idolatría, hay varias capas en el asunto. Fabricar un ídolo, adorarlo, postrarse o servirlo.
y la raíz interna, la codicia o ese deseo pecaminoso que te empuja a lo que sabes que está mal. En el fondo, el ser humano tiene un deseo natural de adorar algo. El problema es que, en vez de dar esa adoración al Dios verdadero, muchas personas se la entregan a algo que se ajusta a lo que más desean. Por ejemplo, en la época en que Pablo escribió a los Corintios, uno de los dioses más venerados era la diosa Afrodita, o Venus, asociada al amor y la fertilidad. ¿Y qué pasaba en sus templos? Eran famosos por la prostitución. La realidad es que la gente de ese tiempo lo que quería era tener relaciones sexuales con muchas personas que no eran su cónyuge. Así que adoraban a un dios que validaba su pecado. El mecanismo es más o menos así. Una persona tiene un deseo malo. Ese deseo toma forma física en algo concreto, y ahora esa persona empieza a servir y a adorar eso. Sí, en aquel tiempo la idolatría se veía como adorar a Venus en templos de prostitución, pero hoy, por ejemplo, una adicción a la pornografía es una forma de idolatría. Una persona quiere satisfacción sexual, pero no quiere esperar al matrimonio, así que deja que su deseo la lleve a ver contenido que no debería. Ese contenido se convierte en la manifestación física de su deseo, y al dedicarle horas y horas, en esencia, se convierte en su acto de adoración. En resumen, una gran parte de la idolatría es la codicia y el deseo desordenado que la alimenta, porque en el fondo, tanto antes como ahora, muchas personas terminan convirtiendo aquello que más desean en su Dios. Tercer punto, la idolatría es una obra de la carne y puede llevar a la condenación eterna. En Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, Pablo lo deja muy claro. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os advierto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí, Pablo hace una lista directa de lo que llama obras de la carne, y entre ellas aparece la idolatría. Si lees todo el capítulo, notarás que también hace un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, y esas obras de la carne no son simples errores, sino acciones pecaminosas y voluntarias que nos alejan de Dios. Lo que este pasaje deja claro es que si una persona vive practicando idolatría de forma constante, sin arrepentimiento, sin remordimiento y sin intención de cambiar, no podrá heredar el reino de Dios. En otras palabras, no podrá entrar al cielo. La palabra clave aquí es practicar. No está hablando de una caída ocasional en debilidad, sino de un estilo de vida que abraza el pecado sin lucha ni arrepentimiento. Y la verdad es que hoy hay muchísimas personas que viven así. Ven algo que desean, lo convierten en su Dios y dedican su tiempo, energía y corazón a adorarlo, aunque no lo llamen así. Y según la Biblia, quienes eligen vivir de esa manera y se niegan a apartarse del pecado específico de la idolatría, no tendrán vida eterna. Lo más alarmante es que, a pesar de lo serio de las consecuencias, a muchos simplemente no les importa. Y una de las razones más fuertes de por qué la idolatría es peligrosa la encontramos en el punto número 4. La idolatría adormece el corazón y nos vuelve insensibles. En el Salmo 115, 4-8 leemos: Sus ídolos son plata y oro, obra de manos humanas. Tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen, manos, pero no palpan, pies, pero no caminan, ni emiten sonido alguno con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que confían en ellos. Aquí el salmista hace un contraste muy claro entre quienes tienen a Dios como su Señor y quienes ponen su fe en ídolos. Describe con detalle que esas figuras no hablan, no ven, no oyen, no huelen, no tocan, no caminan. En pocas palabras, no sienten ni reaccionan. Y luego suelta una frase que, si la entiendes, te sacude. Los que fabrican esos ídolos y confían en ellos terminan pareciéndose a ellos. En un estudio bíblico escuché algo que me marcó. Las personas terminan pareciéndose a aquello que adoran. Si alguien adora a otra persona y valora cada palabra que dice y cada cosa que hace, tarde o temprano, comenzará a reflejarla en su forma de hablar y actuar. El problema es que los ídolos no ven, no oyen, no sienten. Y quienes los adoran poco a poco pierden esa sensibilidad espiritual, se vuelven fríos. Por ejemplo, si alguien convierte el dinero en su ídolo, llegará un punto en el que lo único que podrá ver y valorar será el dinero. O si alguien hace del placer sexual su Dios, terminará insensible al peligro y destrucción que trae la adicción sexual. Pero ojo, este principio también puede ser algo bueno si adoramos lo correcto. En 2 Corintios 3:18 dice:
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, mientras más contemplamos a nuestro Dios de amor, más amorosos nos volvemos. Y mientras más obedecemos al Dios que es santo, más santos deberíamos llegar a ser. Así que quiero que esto quede grabado en tu mente. Te vas a parecer a lo que adoras, y esa verdad puede llevarte a la vida o a la ruina. Todo depende de a quién o a qué le entregues tu adoración. Y finalmente, llegamos al dato número 5. La idolatría debe evitarse a toda costa. En 1 Corintios 10, 13, 14 leemos: Ustedes no han pasado por ninguna tentación que no sea común a todos, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan resistir. Más bien, cuando llegue la tentación, les dará también la salida para que puedan soportarla. Por lo tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Este es uno de los pasajes sobre la tentación más conocidos, pero fíjate en el versículo que viene justo después. Pablo dice, por lo tanto, huyan de la idolatría. Esa palabra, por lo tanto, conecta lo que acaba de decir con lo que está por decir. Como esto es verdad, entonces, haz esto. La enseñanza es clara. No existe una tentación que sea única o imposible de vencer. Todas las tentaciones que enfrentamos son comunes a la humanidad. Si tú estás luchando con una, no eres el único, y Dios promete que nunca permitirá que sea más fuerte de lo que puedes soportar. Siempre habrá una puerta de salida, una manera de escapar. Y justo después de recordarnos esto, Pablo dice, por eso, huyan de la idolatría. Él sabía que incluso los creyentes podían caer en la trampa de adorar algo que no es Dios. Por eso lo advierte con tanta fuerza, huye antes de que te atrape. Y no solo Pablo lo dijo. En el último versículo de 1 de Juan, el apóstol Juan también escribe, hijitos, guárdense de los ídolos. Esto confirma que la idolatría es una tentación frecuente, tan común, que debemos estar en constante vigilancia. ¿Por qué? Porque mientras vivamos, nuestros deseos más egoístas van a querer salir a la superficie. Y cuando eso pase, tratarán de empujarnos a poner algo o a alguien en el lugar que solo le corresponde a Dios. Por eso, todo cristiano debería examinarse con regularidad y preguntarse, ¿hay algo en mi vida que estoy adorando sin darme cuenta? En lo personal, me ha pasado más de una vez. Recuerdo un videojuego en particular que empezó a ocupar demasiado espacio en mis pensamientos y mi tiempo. Llegó un momento en que estaba interfiriendo con mi relación con Dios, y al orar sentí como si Él me señalara directamente ese juego y me preguntara, ¿qué es más importante para ti? ¿Yo o esto? En esos momentos entendí que tenía que tomar una decisión, o lo pausaba de forma radical, o lo borraba por completo, porque a veces lo que parece solo un pasatiempo puede convertirse, sin darnos cuenta, en un ídolo que nos roba la mirada de lo eterno. Si eres creyente, hay una pregunta que te animo a hacerle a Dios con frecuencia. Señor, ¿hay algo que ahora mismo ame más que a ti? Te sorprendería lo reveladora que puede ser esa pregunta, porque al hacerla con sinceridad, te será más fácil identificar si hay algo o alguien que se ha convertido en un ídolo en tu vida. Ahora, si todavía te preguntas qué es realmente la idolatría, recuerda estas 5 verdades clave. 1. La idolatría no es solo fabricar imágenes o estatuas, también es inclinarse y servirles. 2. Está íntimamente ligada a la codicia y el deseo desmedido. 3. Es una obra de la carne que puede llevar a la condenación eterna. 4. Hace que el corazón se insensibilice. 5. Y es algo que debe evitarse a toda costa. Antes de terminar, quiero tocar un punto muy importante que conecta con el primer mandamiento que encontramos en Éxodo capítulo 20. En el segundo mandamiento, Dios prohíbe hacer ídolos y nos dice que no debemos inclinarnos ni servirles. El motivo que Él da es directo, porque Él es un Dios celoso, y aquí es donde muchos se confunden, porque solemos ver los celos como algo negativo, pero los celos de Dios no nacen de inseguridad o egoísmo, sino de amor. Es un celo justo, puro y protector. Piensa en esto, yo amo profundamente a mi esposa. Si algún día la viera coqueteando con alguien que no la ama y que busca aprovecharse de ella, ¿sería amoroso quedarme de brazos cruzados y decir ¿no pasa nada? Por supuesto que no. Mi reacción natural sería protegerla, porque la amo y me importa su bienestar. Ese mismo amor protector es el que Dios siente por nosotros. Él entregó lo más valioso que tenía, a su Hijo Jesucristo, para salvarnos de la condenación eterna. Lo dio todo para rescatarnos, cuidarnos y proveer para nuestras vidas. Entonces,
Imagina cómo se siente si después de tanto amor y sacrificio, las personas deciden poner su confianza en algo que las llevará a la destrucción. Por eso digo que si Dios no fuera celoso, en realidad no podría ser verdaderamente amoroso. Cuando colocamos algo por encima de Él, cuando algo se vuelve más importante que nuestra relación con Dios, no es simplemente que a Él no le guste, es que le duele. Porque para Dios, la idolatría no es un simple capricho de orgullo divino, es un celo lleno de amor que nace de su deseo profundo de protegernos de todo aquello que pueda destruirnos. Y entender esto es clave para no dejar que nada ocupe el lugar que solo le pertenece a Él. Así que, la próxima vez que te des cuenta de que algo en tu vida ha ocupado el lugar que le pertenece a Dios, detente un momento. Recuerda lo que eso te ha costado, el vacío, la confusión, el dolor que deja. Recuerda también cuánto duele al corazón de Dios verte alejarte, pero sobre todo recuerda cuánto te ama Jesús. Su amor no se agota, no se rinde y no se da por vencido contigo. No importa cuántas veces hayas puesto otras cosas por encima de Él, siempre está listo para recibirte de nuevo, para sanar lo que el mundo dañó y para devolverte la paz que buscabas en el lugar equivocado. La idolatría no siempre son estatuas o imágenes. Muchas veces son cosas, personas o deseos que sin darnos cuenta desplazamos a Dios. Pero la verdadera libertad llega cuando volvemos a ponerlo en el centro, porque ahí es donde todo empieza a tener sentido otra vez. No dejes que nada robe el lugar de Dios en tu corazón. Todo lo que buscas fuera de Él es solo una sombra, pero en Jesús está la vida, la verdad y la plenitud que tu alma anhela. Gracias por ver este video. Si fue de bendición para tu vida, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga.